12 de febrero de 2020. Entre las lomas calladas de Marbella, en el sur de España, un vehículo de alquiler buscaba la salida de La Zagaleta, uno de los fraccionamientos más selectos de todo el continente europeo. 900 hectáreas de opulencia, residencias ocultas entre la vegetación, senderos privados, sistemas de vigilancia, custodios y magnates que pagan justamente para pasar inadvertidos. Pero aquella mañana, el anonimato llegó a su fin. Adentro de ese taxi viajaba Emilio Lozoya Austin, quien alguna vez estuvo al mando de Pemex, la petrolera más relevante de México. El heredero de un apellido influyente, el alumno formado en Harvard, el directivo que solía codearse con mandatarios, secretarios y financieros en el Foro Económico Mundial. Sin embargo, esa jornada no abandonaba una junta de alto nivel, escapaba. Interpol lo perseguía. La justicia de su país lo exigía, y el linaje que por 3 generaciones había representado poder estaba a punto de transformarse en una deshonra nacional. Esta no es únicamente la crónica de un exfuncionario señalado por corrupción. Es el relato de cómo un hombre que parecía llamado a gobernar el porvenir energético de México acabó hundido en una trama de sobornos, compañías fantasma, propiedades de lujo, cuentas en el exterior y arreglos con la justicia. Según la Fiscalía y distintos expedientes judiciales, alrededor de Emilio Lozoya circularon montos difíciles de ignorar. $10.500.000 vinculados al caso Odebrecht, 275 millones por una planta de fertilizantes oxidada, $10.700.000 ofrecidos posteriormente para intentar sofocar el escándalo legal. Pero el matiz más sombrío no está solamente en las cifras, está en la familia. Su madre, Hilda Austin, terminó detenida en Alemania. Su esposa quedó relacionada con una residencia valuada en $1.900.000 en Ixtapa. Su hermana apareció mencionada dentro de la estructura de una compañía en Suiza, y el hombre que aseguraba poder revelar cómo se compró el poder, terminó recluido en el reclusorio norte tras una cena bochornosa en un restaurante de lujo. Hoy descubrirás 4 puntos clave. Primero, cómo un apellido edificado por generales, secretarios y técnicos terminó transformado en una maldición. Segundo, cómo los sobornos de Odebrecht presuntamente rozaron la campaña presidencial de 2012. Tercero, cómo una planta abandonada durante 14 años se convirtió en emblema del saqueo. Y cuarto, cómo la caída de Lozoya no solo acabó con su libertad, sino también con las mujeres de su propio núcleo familiar. Pero antes de comprender el desplome, hay que volver al origen, cuando Emilio Lozoya todavía confiaba en que el apellido, el dinero y el poder podrían librarlo de su propio destino. Si te interesa este tipo de historias, suscríbete a Artistas al Descubierto para no perderte los próximos episodios. Todo comenzó mucho antes de La Zagaleta, mucho antes del taxi, de Interpol, de los encabezados, de las cuerdas invisibles que ya se cerraban en torno a su nombre. Comenzó en una familia donde el poder no era una ilusión, era herencia, era apellido, era una mesa donde se conversaba de ministros, petróleo, presidentes, universidades, contratos, Estado. Emilio Lozoya Austin no nació en el margen del sistema mexicano, nació prácticamente dentro de sus corredores. Su abuelo, Jesús Lozoya Solís, había sido general, médico castrense, empresario y gobernador interino de Chihuahua entre 1955 y 1956. Un hombre de esos que en el México del siglo XX parecían forjados de uniforme, disciplina y relaciones. Su presencia dejó algo más que anécdotas familiares. Dejó una noción peligrosa, la de que el apellido Lozoya estaba destinado a mandar. Que el porvenir de esa familia no era observar el poder desde afuera, sino instalarse dentro de él. Después llegó el padre, Emilio Lozoya Talman. Otro Emilio, otro eslabón, otro hombre situado cerca de las decisiones trascendentales. Cursó economía en la UNAM, compartió generación con Carlos Salinas de Gortari y, con los años, llegó a dirigir el ISSSTE y a ocupar la Secretaría de Energía durante el sexenio de Salinas entre 1988 y 1994. Energía, petróleo, Estado, dinero, todo ya estaba ahí, como si la historia estuviera redactando de antemano el papel que algún día asumiría su hijo. Ahora imagina crecer con eso, no con relatos de escasez, no con el temor de no saber qué comerías al día siguiente, sino con la presión callada de no defraudar a una dinastía. En algunas familias se heredan tierras, en otras, deudas. En la familia Lozoya se heredaba acceso, y el acceso, cuando se respira desde la infancia, puede confundirse con derecho divino. Emilio Lozoya Austin comprendió muy rápido cuál era la ruta.
No bastaba con cargar el apellido. Había que vestirlo de diplomas, de idiomas, de credenciales capaces de abrir puertas en México, en Washington, en Europa, en Davos. Estudió economía en el ITAM, una de las canteras más reconocidas de la élite tecnocrática mexicana. También cursó Derecho en la UNAM, dos universos en una sola biografía: el cálculo frío del dinero y el lenguaje del poder legal. Pero aquello aún no bastaba, porque para cierta clase de políticos mexicanos, el verdadero bautizo no ocurre en una oficina pública, sino en una universidad extranjera. Lozoya llegó a Harvard, a la Escuela Kennedy, para estudiar Administración Pública y Desarrollo Internacional. El apellido nacional se convirtió en credencial global. Ya no era solo el hijo de una familia poderosa, era el mexicano talentoso capaz de dialogar con banqueros, ministros, inversionistas y mandatarios sin bajar la mirada. De 1999 a 2001, trabajó en el Banco de México, en el área de reservas internacionales. Luego, entre 2003 y 2006, pasó por la Corporación Interamericana de Inversiones, vinculada al Banco Interamericano de Desarrollo, y de 2006 a 2009, llegó al Foro Económico Mundial como director para América Latina. Ahí estaba el joven Lozoya, desplazándose entre cumbres, hoteles de lujo, tarjetas de presentación, sonrisas diplomáticas, cenas donde se hablaba de pobreza mientras se brindaba con vino costoso. En 2012, el Foro Económico Mundial lo distinguió como joven líder global. Ese mismo año, Enrique Peña Nieto ganó la presidencia y el PRI volvió al poder tras 12 años fuera. Para Emilio Lozoya, todo parecía encajar con una precisión casi teatral. En diciembre de 2012, fue designado director general de Pemex, la joya energética de México, el símbolo petrolero de todo un país. Tenía el apellido, tenía Harvard, tenía Davos, tenía Pemex, lo tenía todo. Y tal vez ahí nació el verdadero conflicto, porque existen hombres que al llegar a la cima sienten gratitud, y otros que, al contemplar desde arriba, descubren que la cima no les alcanza. Lozoya había convivido con multimillonarios, fondos de inversión, empresarios globales, hombres que no administraban el dinero público, sino que poseían fortunas privadas. Y quizás, en ese reflejo, empezó a notar una herida que nadie más percibía. Tenía poder, sí, pero anhelaba algo más: pertenecer al mundo de los dueños, no al de los administradores. Ahí, entre el resplandor de Harvard y las alfombras de Davos, empezó a formarse la fisura. La misma por donde después entrarían los sobornos, las cuentas ocultas, las empresas fantasma y las decisiones que terminarían incinerando el apellido que 3 generaciones habían construido. La fisura no surgió de golpe. No fue una madrugada, no fue una llamada, no fue una firma aislada sobre un escritorio. Fue algo más lento, más gélido, más calculado, como una mancha de petróleo extendiéndose bajo el agua, invisible al principio, imposible de eliminar después. Emilio Lozoya había llegado a Pemex en diciembre de 2012 con el discurso perfecto: modernizar, atraer capital, abrir mercados, convertir a la petrolera mexicana en una empresa del siglo XXI. Eso decía la fachada, eso repetían los comunicados, eso querían creer quienes aún veían en él al joven brillante de Harvard. Pero detrás de las palabras bonitas comenzaba a moverse otra maquinaria. Pemex no era una empresa cualquiera, era el corazón simbólico del México moderno, la memoria de la expropiación petrolera, el orgullo nacional, la promesa de que el subsuelo pertenecía al pueblo. Y precisamente por eso, convertir Pemex en una caja de favores era más que un acto de corrupción. Era una profanación. Era meter la mano en el altar de un país y salir con los bolsillos llenos. El primer nombre que abre esta herida es Odebrecht, un gigante brasileño de la construcción que durante años perfeccionó un sistema de sobornos a lo largo de América Latina. No eran pagos improvisados ni maletines entregados al azar. Según las pesquisas internacionales, se trataba de una estructura diseñada para comprar funcionarios, obtener contratos y garantizar poder. Una oficina secreta de la corrupción, con cuentas, claves, intermediarios y rutas de dinero que cruzaban fronteras como fantasmas. Y en México, según la Fiscalía y declaraciones judiciales, Emilio Lozoya habría sido una pieza central. La cifra golpea como una puerta que se cierra: $10.500.000. No pesos, no promesas. Dólares, dinero que según las acusaciones, habría llegado a cambio de acceso privilegiado, contratos y beneficios para Odebrecht, incluyendo proyectos vinculados a la refinería de Tula, en Hidalgo.
Piensa en eso un instante. Mientras millones de mexicanos cargaban gasolina contando cada peso, mientras Pemex se presentaba como patrimonio nacional, en oficinas privadas y reuniones discretas se negociaba el precio de la lealtad pública. Y aquí surge uno de esos detalles que parecen demasiado cinematográficos para ser reales. Según los reportes del caso, Luis Alberto Meneses Weil, directivo de Odebrecht en México, habría participado en la operación de pagos. Parte de esas conversaciones, según lo señalado en el expediente, se habrían desarrollado alrededor de encuentros discretos en una panadería de Lomas de Chapultepec. Una panadería, en una de las zonas más adineradas y vigiladas de la Ciudad de México. No un sótano oscuro, no una mansión con hombres armados en la entrada, una panadería. Mesas limpias, café caliente, vitrinas repletas de pan dulce, gente entrando y saliendo sin sospechar que, según lo documentado, ahí se discutían millones. Esa era la elegancia del delito de cuello blanco. No necesita gritar, no necesita disparar, solo necesita sonreír, firmar y transferir. Pero Odebrecht era apenas una puerta. La otra conducía a un cadáver industrial llamado agronitrogenados. En 2013, Pemex adquirió una planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, Veracruz, propiedad de Altos Hornos de México, vinculada al empresario Alonso Ancira. Precio de la compra, $275 millones. Sobre el papel podía sonar como una inversión estratégica, recuperar producción, impulsar fertilizantes, fortalecer la industria nacional. Palabras grandilocuentes de esas que se pronuncian en conferencias para que nadie repare en los tornillos oxidados. Porque la realidad era otra. La planta llevaba 14 años abandonada. 14 años. Las máquinas estaban deterioradas, expuestas a la humedad brutal del puerto, corroídas, agotadas antes de volver a encenderse. No era una joya industrial esperando una segunda oportunidad. Era un cuerpo viejo conectado a tubos para simular que aún respiraba. Y entonces llega el golpe. Una valoración posterior estimó que aquella planta valía, como máximo, $58 millones. Pemex pagó 275. La diferencia no era un pequeño error de cálculo, era un abismo, un enorme agujero por donde se fugó dinero público. Según los fiscales, para que esa compra se concretara, Lozoya habría recibido alrededor de $3.500.000 de parte de Ancira. Todo presuntamente, todo bajo investigación, pero las cifras, los nombres y las rutas quedaron ahí, como manchas que ninguna declaración logró borrar. No hubo licitación pública que iluminara el proceso. No hubo explicación capaz de disipar la imagen de una empresa estatal comprando chatarra como si comprara futuro. Y mientras los discursos hablaban de desarrollo, el país adquiría ruinas, compraba óxido, compraba una promesa muerta. Ahí estaba el verdadero secreto. No solo recibir dinero, no solo esconderlo. El secreto era haber entendido que el poder público podía convertirse en mercancía, que una firma podía valer millones, que una decisión tomada desde Pemex podía abrir una cuenta en el extranjero, que el Estado podía usarse como caja privada si nadie miraba demasiado de cerca. Antes de seguir, recuerda darle like y suscribirte a Artistas al Descubierto. Así te llegan primero las próximas entregas de esta historia. Pero Lozoya no quería solo dinero. El dinero compra casas, abogados, silencio. Pero para sobrevivir en México, el dinero necesita algo más: protección política. Y según su propio testimonio, esa protección llegaba hasta donde casi nadie se atrevía a mirar. Ahí es donde la corrupción dejó de ser un negocio y comenzó a parecerse a un plan para comprar el poder mismo. El dinero no permaneció quieto. Esa es la parte que ensombrece aún más este caso, porque un soborno puede comprar un contrato, puede abrir una puerta, puede engrasar una firma, pero cuando el dinero empieza a moverse hacia una campaña presidencial, cuando deja de comprar negocios y empieza a rozar el voto de millones de personas, entonces la historia cambia de escala. Ya no hablamos solo de Pemex, hablamos de México entero. 2012. El PRI llevaba 12 años fuera de Los Pinos. Para algunos, era el regreso del orden. Para otros, el regreso de una maquinaria vieja, disciplinada, experta en ganar elecciones y administrar silencios. Enrique Peña Nieto aparecía en televisión como el rostro joven de ese retorno, sonrisa impecable, trajes perfectos, discursos medidos, una promesa de modernidad envuelta en colores patrios. Y detrás de esa imagen pública, según las acusaciones y el propio testimonio de Emilio Lozoya, se movía una caja negra que jamás apareció en los anuncios de campaña.
La fiscalía señaló que alrededor de $4 millones provenientes de Odebrecht habrían terminado vinculados a la campaña presidencial de 2012. 4 millones. Una cifra capaz de financiar propaganda, operadores, logística, favores, silencios. Dinero extranjero ingresando presuntamente por rutas ocultas para empujar una elección nacional. Imagínalo un segundo. Mientras los ciudadanos hacían fila para votar creyendo decidir el futuro con una boleta en la mano, en otro sitio alguien calculaba cuánto costaba inclinar la balanza desde las sombras. Lozoya no era un espectador. Según las investigaciones, era el hombre que dominaba el lenguaje de esos mundos, el de los empresarios que pedían acceso, el de los políticos que necesitaban fondos, el de los intermediarios que sabían que las palabras apoyo y favor podían traducirse en millones de dólares. Él tenía el apellido, los contactos, la formación, la confianza del círculo cercano. No era un improvisado cargando un maletín, era un operador de élite, un técnico del poder, un hombre capaz de disfrazar la corrupción de estrategia. Y aquí llega lo verdaderamente grave, porque según los señalamientos, el dinero no solo habría servido para llegar al poder, también habría servido para transformarlo desde dentro. Cuando Peña Nieto ya estaba instalado en la presidencia, llegó la gran promesa de transformación, la reforma energética. Un cambio histórico, una puerta abierta después de décadas de control estatal sobre el petróleo. Un proyecto vendido como modernización, inversión, competitividad, futuro. Pero según el testimonio de Lozoya, otros $6 millones de Odebrecht habrían sido usados para presuntamente influir en legisladores y asegurar los votos necesarios para aprobar esa reforma dentro del Pacto por México. Piensa en la escena: salones legislativos, discursos solemnes, cámaras grabando, diputados y senadores hablando de patria, desarrollo y productividad, mientras, según la acusación, dinero privado circulaba por debajo de la mesa para empujar una decisión que cambiaría la historia energética del país. Si aquello era cierto, entonces no se compraba solo una voluntad, se compraba una ley, se compraba una porción del futuro. La ironía resulta brutal. Pemex, el símbolo nacido de una idea de soberanía, terminó en el centro de una operación donde una constructora extranjera presuntamente pagaba para beneficiarse del nuevo diseño energético de México. Era como si el país hubiera firmado su propia entrega con una pluma prestada por quienes ya sabían cuánto ganarían. Pero cuando el escándalo estalló y los antiguos aliados comenzaron a tomar distancia, Lozoya hizo lo que hacen muchos hombres acorralados por el mismo sistema que antes los amparaba. Habló. Presentó una denuncia de 63 páginas, señaló a Enrique Peña Nieto, señaló a Luis Videgaray. Dijo que no había actuado solo, que había sido usado por una estructura organizada de poder, que las decisiones venían desde arriba, que los sobornos, las entregas, las presiones y las reformas formaban parte de algo mucho más grande que él. Era una confesión, era una venganza, era un intento desesperado por salvarse entregando nombres mayores, tal vez todo a la vez, porque Lozoya comprendía mejor que nadie cómo funcionaba esa maquinaria. Había vivido dentro de ella, había comido en sus mesas, había escuchado sus llamadas, había visto cómo los favores se disfrazaban de acuerdos institucionales y cómo los delitos podían sonar elegantes cuando se pronunciaban en oficinas alfombradas. Pero existe una regla despiadada en el mundo del poder. Mientras sirves, te protegen. Cuando caes, te conviertes en riesgo. Y Emilio Lozoya, el hombre que durante años había sabido demasiado, dejó de ser útil y comenzó a ser peligroso. Lo que él presentó como colaboración con la justicia también abrió una pregunta imposible de silenciar. Si el dinero realmente llegó tan alto, ¿por qué solo algunos nombres pagarían el precio? Y esa interrogante, como una bomba enterrada bajo el suelo, estaba a punto de llevar la historia a otro terreno. Ya no solo el de los sobornos, ni el de las campañas. Ahora venía la batalla por el dinero desaparecido, por las pruebas, por los pactos rotos y por la posibilidad más humillante de todas: intentar comprar la libertad después de haber vendido el país. Cuando Emilio Lozoya regresó a México en julio de 2020, no volvió como un hombre vencido. Volvió como algo mucho más peligroso, un hombre con secretos. La imagen resultaba casi perfecta para la televisión política. El exdirector de Pemex, extraditado desde España, aterrizando en el país que lo reclamaba, no para guardar silencio, sino para hablar, para señalar nombres, para abrir la caja negra de administraciones anteriores, para decirle al país: yo no fui el único. Y eso lo cambió todo, porque en México, cuando un acusado de ese calibre comienza a hablar,
La pregunta ya no es solo qué hizo. La pregunta es, ¿a quién puede arrastrar? Lozoya lo sabía. Sus abogados lo sabían. La fiscalía lo sabía. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también comprendió el valor simbólico del caso. Para un mandatario que había construido gran parte de su discurso sobre la lucha contra la corrupción, Emilio Lozoya era más que un expediente judicial. Era una oportunidad política, la posibilidad de ponerle rostro, apellido y cifras al viejo régimen. Pero una cosa es la narrativa pública y otra muy distinta es un tribunal. Lozoya entregó una declaración de 63 páginas donde señalaba a figuras enormes: Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Carlos Salinas de Gortari y otros personajes que habían ocupado sitios centrales en el poder mexicano. Según su versión, no había actuado como un lobo solitario. Había sido parte de una estructura, un engranaje, un operador dentro de una maquinaria que usaba dinero, reformas, campañas y contratos para sostenerse. ¿Suena explosivo? ¿Suena histórico? Suena como el tipo de confesión capaz de sacudir a un país entero. Pero aquí aparece el problema. En el terreno judicial, no basta con afirmar, hay que demostrar. Y ahí surgió la primera gran grieta de su estrategia. Especialistas legales y observadores del caso comenzaron a advertir que muchas de las acusaciones de Lozoya podían resultar políticamente devastadoras, sí, pero jurídicamente endebles si no venían acompañadas de pruebas materiales sólidas. Rutas bancarias completas, documentos, testigos, órdenes verificables, evidencia capaz de sostenerse frente a jueces, defensas, recursos y años de litigio. Lozoya parecía entender el juego mejor que nadie. Daba lo suficiente para encender un incendio mediático, pero no siempre lo necesario para cerrar una celda sobre los hombres más poderosos que mencionaba. Era como si hubiera llegado con una caja llena de humo, denso, tóxico, escandaloso, pero humo al fin, difícil de sostener entre las manos. Mientras tanto, la pregunta del dinero seguía flotando como un cadáver que nadie podía ocultar. ¿Dónde estaban los millones? ¿Dónde terminaron los pagos atribuidos a Odebrecht? ¿Qué ocurrió con el dinero ligado a agronitrogenados? ¿Cuánto se esfumó en cuentas extranjeras, abogados, propiedades, intermediarios, empresas pantalla, favores y silencios comprados durante años? Porque el dinero sucio rara vez desaparece de golpe, se evapora por capas. Primero una transferencia, luego una cuenta, después una compañía en otro país, más tarde una casa a nombre de alguien más, un contrato de asesoría, un préstamo simulado, una factura que parece legal hasta que alguien la examina con lupa. Y cuando la justicia llega, lo que antes era una fortuna, empieza a volverse una niebla imposible de reconstruir. Entonces Lozoya cambió de estrategia. Si hablar no bastaba, había que negociar. Si señalar a otros no lo salvaba, tal vez el dinero sí podía hacerlo. Sus abogados comenzaron a buscar un acuerdo de reparación. Primero se habló de $5 millones. Después, la cifra subió hasta 10.700.000. La idea era brutal en su simpleza: pagar para cerrar, pagar para reducir, pagar para apagar una parte del incendio. Pero no era dinero sacado de una caja limpia. Para reunir esa cantidad, el caso comenzó a tocar los bienes familiares. La casa en Lomas de Bezares, la residencia de Ixtapa vinculada a su esposa, propiedades relacionadas con su círculo más cercano. Todo aquello que alguna vez representó éxito, comodidad y estatus, de pronto se convirtió en moneda de cambio frente a la fiscalía. Imagínalo, el hombre que había dirigido Pemex, el joven global de Harvard, el operador de Davos, poniendo sobre la mesa casas, cifras, promesas y nombres para intentar recuperar algo que ya se le escapaba: su libertad. Pero las negociaciones se atoraban una y otra vez. Las acusaciones eran demasiado graves: lavado de dinero, cohecho, asociación delictuosa, casos que involucraban al Estado, a Pemex, a empresas extranjeras, a campañas políticas y a una reforma energética que marcó una época. No era sencillo resolver eso con una firma y una transferencia, sin importar lo elevada que fuera la cantidad. Y mientras Emilio peleaba en tribunales para salvarse, una verdad más íntima comenzaba a salir a la superficie. El dinero no solo había contaminado contratos, no solo había manchado campañas, también había entrado en su casa, en sus vínculos, en su sangre. Porque el siguiente golpe no iba a caer sobre un exfuncionario, ni sobre un presidente, ni sobre un empresario. Iba a caer sobre su propia madre. La factura más cruel no llegó primero a una cuenta bancaria, no llegó a una sala de juntas, ni siquiera llegó a una celda. Llegó a la mesa familiar,
a los apellidos compartidos, a las mujeres que durante años habían estado alrededor de Emilio Lozoya como parte de una vida privada que, en teoría, debía mantenerse lejos de los contratos, de las campañas, de Odebrecht, de agronitrogenados, de Pemex. Pero el dinero sucio no respeta puertas cerradas. Entra a la casa, se sienta en la sala, se cuela en las firmas, en las cuentas, en los nombres de los hijos, de las esposas, de las madres, y cuando los fiscales comienzan a seguir el rastro, ya no preguntan quién amó a quién confió en quién firmó sin saberlo todo. Preguntan algo más gélido. ¿De dónde vino el dinero? ¿A qué cuenta llegó? ¿Quién figura como beneficiario? ¿Quién puso su nombre? Ahí aparece Tochos Holding Limited, una empresa en Suiza que, según las investigaciones, habría funcionado como parte de la estructura para mover recursos vinculados a los casos que perseguían a Lozoya. Suiza, ese nombre que durante décadas evocó secreto, bóveda, dinero escondido tras paredes limpias y silenciosas. No era una cuenta de ahorro familiar, era una pieza dentro de un mecanismo financiero diseñado, al parecer, para alejar el dinero de su origen y acercarlo a la vida privada del poder. Y entonces aparece su hermana, Hilda Susana Lozoya Austin. Según los señalamientos, ella figuraba como beneficiaria de esa compañía. Piensa en eso, una hermana, no en una fotografía de cumpleaños, no en una cena familiar, no en una postal de infancia, sino en un expediente, en una estructura financiera, en papeles que los investigadores leían como si desenterraran una tumba. El apellido que antes abría puertas, ahora abría órdenes de búsqueda, sospechas, preguntas que ya no podían apagarse con una llamada. Después aparece la esposa, Marielena Íñiguez, una residencia en Ixtapas y Guatanejo, Guerrero. Playa, sol, mar, una propiedad que desde afuera podía parecer el trofeo natural de una vida privilegiada. Valor aproximado, $1.900.000, pero según la fiscalía, esa casa estaba ligada a recursos provenientes de la misma red investigada. Y aquí el lujo cambia de rostro. Ya no es descanso, ya no es éxito, ya no es una familia disfrutando lo que ganó. Es una evidencia, es una dirección dentro de un expediente. Es una propiedad que deja de ser refugio y se convierte en señalamiento. Imagina una casa frente al mar, transformada en prueba, las ventanas abiertas al Pacífico, los muebles intactos, la brisa recorriendo los pasillos, mientras en otro lugar alguien revisa documentos, transferencias, sociedades, nombres. Lo que para una familia podía significar una escapatoria, para los fiscales era una ruta, y las rutas del dinero rara vez terminan donde uno quisiera. Pero el golpe más duro, el más humillante, el que convirtió este caso en una tragedia familiar, llegó con su madre, Hilda Austin. Una mujer perteneciente a esa élite mexicana, acostumbrada a moverse en ambientes protegidos, terminó bajo la mirada de Interpol en Alemania. Según las investigaciones, recibió alrededor de $10,000 desde una cuenta vinculada a su hijo en Alemania. Para los fiscales, ese movimiento no era un simple apoyo familiar, sino parte del flujo financiero que debía explicarse, y la explicación no llegó a tiempo para evitar la imagen que cambió todo. Julio de 2019, Alemania. Una madre mexicana detenida en el extranjero por una investigación de lavado de dinero y asociación delictuosa. No en México, no rodeada de conocidos, no protegida por el apellido, en otro país, frente a agentes que no tenían por qué respetar la trayectoria política de su familia, frente a un sistema que solo veía una orden internacional. Esa imagen es devastadora, porque ahí ya no hablamos únicamente de millones, hablamos de una madre convertida en parte de la caída de su hijo. No porque exista una sentencia definitiva que permita resumirlo todo en una frase simple, sino porque la estructura financiera atribuida a Lozoya terminó arrastrándola al centro del huracán. Y quizás esa sea la forma más oscura de la ambición, no cuando un hombre se destruye solo, sino cuando comienza a usar los nombres de quienes lo aman como escudos, como puertas, como instrumentos para mover lo que no debe verse. La madre, la esposa, la hermana, 3 mujeres alrededor de la misma sombra, 3 vidas colocadas en expedientes que no redactaron ellas mismas, pero que terminaron cargando su nombre. Después vendrían los intentos de negociación, los $10,700,000, las ofertas para reparar el daño, las propiedades sobre la mesa, los abogados intentando apagar incendios que ya habían cruzado la puerta de casa. Pero hay cosas que el dinero no repara. Una detención en Alemania no se borra con una transferencia.
Una familia expuesta ante todo un país no recupera su forma original porque un juez conceda una prórroga. Un apellido manchado no se limpia solo porque alguien anuncie que está dispuesto a pagar. Lozoya había nacido dentro de una dinastía que entendía el poder como herencia, pero en su derrumbe dejó algo mucho más venenoso: la prueba de que una herencia también puede convertirse en condena. Y cuando el dinero comenzó a hablar, no habló solo de contratos ni de presidentes. Habló de su madre, de su esposa, de su hermana. Habló de una familia entera atrapada en la misma red que él creyó poder controlar. Después de todo lo vivido, Emilio Lozoya todavía parecía creer que las reglas no estaban escritas para él. Había sido extraditado desde España en julio de 2020. Venía de la zagaleta, de la captura internacional, del ruido de Interpol, de los titulares que lo habían convertido en el rostro más incómodo de la corrupción mexicana. Cualquier otro acusado con expedientes por sobornos, lavado de dinero y asociación delictuosa habría esperado una celda desde el primer día. Pero Lozoya no era un acusado cualquiera. Era el hombre que prometía hablar, el hombre que aseguraba tener nombres, el hombre capaz de señalar a expresidentes, exsecretarios, legisladores, empresarios. Y por eso, durante un tiempo, el sistema volvió a abrirle una puerta. No llegó directo a prisión. Llegó envuelto en la figura de testigo colaborador, un traje legal elegante para una caída sucia. Mientras otros acusados languidecían en celdas comunes esperando una audiencia, él obtuvo beneficios, aplazamientos, margen de maniobra. Decía que iba a revelar cómo se había vendido la reforma energética, cómo se habían movido los sobornos, quién había ordenado qué. Y mientras prometía entregar el mapa de la corrupción, seguía respirando el aire de los privilegiados. Pero hay hombres que no saben fingir humildad, ni siquiera al borde del abismo. 9 de octubre de 2021, sábado por la noche. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Una zona donde las calles parecen diseñadas para que los poderosos jamás se crucen con el país real. Ahí, en el restaurante Yunnan, un lugar de comida china de lujo, frecuentado por políticos, empresarios y apellidos conocidos, Emilio Lozoya apareció cenando con amigos. No escondido, no temblando, no con la cabeza baja, sentado a la mesa como si nada hubiera ocurrido. El hombre acusado de recibir millones de dólares en sobornos estaba ahí, en un restaurante exclusivo, mientras el país discutía si era cómplice, testigo o símbolo de impunidad. Llevaba un brazalete electrónico. En teoría, estaba bajo vigilancia. En la práctica, esa noche parecía más libre que millones de mexicanos que jamás habían robado un peso. Comida costosa, ambiente privado, conversaciones suaves, vino, platos servidos con esa precisión callada de los lugares donde nadie pregunta de dónde viene el dinero. Y entonces, alguien lo vio. La periodista Lourdes Mendoza recibió el aviso, acudió al restaurante, se acercó, lo confirmó y tomó la fotografía. Esa imagen resultó más poderosa que cualquier discurso judicial. Lozoya, el exdirector de Pemex, el hombre del caso Odebrecht, el hombre que prometía contar la verdad, sentado tranquilamente en Yunnan mientras su proceso seguía abierto. La foto corrió como fuego. En minutos, las redes ardieron. En horas, el país entero hablaba de esa mesa. No era solo una cena, era una bofetada. Era el retrato exacto de lo que muchos mexicanos sospechaban desde siempre: que los poderosos podían robar, negociar, acusar a otros, declararse colaboradores y aún así seguir cenando como reyes. La indignación fue tan grande que el propio presidente tuvo que reaccionar. Andrés Manuel López Obrador calificó aquella escena de inmoral, de provocación. Y tenía razón en algo. No era simplemente un error de relaciones públicas, era una confesión sin palabras. Lozoya no comprendía la rabia del país porque todavía habitaba dentro de la burbuja que lo había formado. Pero esa foto lo cambió todo. 3 de noviembre de 2021, Reclusorio Norte. Emilio Lozoya llegó a una audiencia que ya no parecía una simple diligencia legal. Parecía el cierre de una etapa. La fiscalía pidió prisión preventiva. El argumento era claro: riesgo de fuga. Después de haber sido detenido en España, después de haber aparecido cenando en un restaurante de lujo, después de haber jugado con el tiempo de los tribunales, la paciencia se había agotado. Y entonces sucedió lo que él había evitado durante meses. La puerta se cerró. El hombre que había pasado por Harvard, Davos y Pemex entró al reclusorio norte. Ya no había salones alfombrados, ni conferencias internacionales, ni sonrisas diplomáticas, ni cenas discretas en zonas acomodadas. Había concreto,
Rejas, pasillos fríos, audiencias, custodios, rutinas, la vida reducida a horarios y barrotes. Más de 2 años y medio permaneció ahí. Y aunque después saldría para enfrentar su proceso fuera de prisión, algo ya se había echado a perder para siempre. No solo su libertad, también su imagen, su apellido, su último intento de parecer intocable. Porque la cárcel más dura de Emilio Lozoya no comenzó cuando cruzó la puerta del reclusorio norte. Comenzó la noche en que México lo vio cenando como si todavía mandara. La noche del 20 de febrero de 2024, Emilio Lozoya volvió a cruzar una puerta, pero esta vez no era la puerta de la Zagaleta, ni la entrada de Pemex, ni el acceso elegante de un foro internacional. Era la puerta del reclusorio norte. Tras más de 2 años y medio encerrado, un juez le permitió salir de prisión para continuar su proceso en libertad condicional. Y ahí estaba otra vez el hombre que alguna vez administró el petróleo de México, caminando fuera de una cárcel, pero sin recuperar realmente nada, porque salir no siempre significa quedar libre. Le retiraron el pasaporte, le impusieron restricciones de movimiento, debía seguir bajo vigilancia con un dispositivo electrónico que le recordaba que su vida ya no le pertenecía por completo. El alumno de Harvard, el ejecutivo que se sentaba con presidentes y empresarios, ahora cargaba la marca de un acusado que todavía no podía escapar de su expediente. Esa es la parte más amarga. Lozoya salió físicamente del reclusorio norte, sí, pero no salió de la prisión que él mismo construyó. Porque hay cárceles que no tienen barrotes, hay cárceles hechas de titulares, de audiencias aplazadas, de propiedades confiscadas, de llamadas que ya nadie contesta. Observa lo que quedó tras él. Una planta en Coatzacoalcos convertida en símbolo de óxido. $275 millones pagados por una instalación abandonada. $10.500.000 vinculados a Odebrecht en las acusaciones. Una campaña presidencial manchada por sospechas de dinero extranjero. Una reforma energética contaminada desde su origen. Una madre detenida en Alemania. Una esposa investigada por una residencia en Ixtapa. Una hermana ligada a una estructura financiera en Suiza. Eso no es solo un caso judicial, es una ruina familiar. Porque el verdadero castigo no se mide únicamente en años de prisión posibles, ni en millones ofrecidos como reparación. Se mide en algo más difícil de limpiar, la destrucción de un legado. Su abuelo había dejado uniforme, medicina militar, gobierno, prestigio. Su padre había dejado redes políticas, energía, secretarías, acceso al poder. Emilio recibió todo eso como herencia y lo devolvió convertido en vergüenza. Quizás ese sea el centro de toda esta historia. El poder no destruye a un hombre de golpe, lo convence poco a poco de que las reglas son para otros, de que las cuentas pueden ocultarse, de que la familia puede servir como escudo, de que el país es una mesa de negociación, de que siempre habrá un abogado, un acuerdo, una puerta trasera, una cena en Yunnan, hasta que un día ya no hay llamada que valga. Hoy, Emilio Lozoya no representa la inteligencia de la élite mexicana. Representa su fracaso moral, representa al técnico que sabía calcularlo todo, menos el precio de traicionar la confianza pública. Representa al hijo que heredó un apellido fuerte y lo dejó cargando cadenas invisibles. El dinero puede comprar campañas, casas frente al mar, abogados carísimos y cenas imposibles, pero no puede comprar una absolución moral. No puede devolverle a una madre la humillación de una detención internacional. No puede borrar una fotografía en un restaurante. Y por eso, aunque haya salido de la cárcel, Emilio Lozoya sigue atrapado, no detrás de una reja, sino dentro de algo más pesado. La memoria pública, la prisión del apellido, la prisión de la vergüenza, la prisión de haber tenido todo para proteger un legado y haberlo convertido en advertencia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a Artistas al Descubierto para seguir descubriendo las historias que el poder prefiere mantener ocultas.